Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Eh, Estamos cerca y próximo al mediodía. Y también es viernes, tenemos una última clase y hacemos un par de 2 semanas, ¿no? Para que de esta forma podamos ya culminar el semestre. Debemos terminar el 19 de marzo, ¿no? Oficialmente nos ha entrado, no sé si hay algún otro cambio, yo no sé. Es la única información que tengo. Bien. Mm, vamos a vamos a repasar algunos métodos y técnicas en la investigación, tanto en historia como en geografía, que es necesario para que ustedes más o menos tengan idea de lo que va a ser todo el trabajo, ¿no? También como parte del trabajo que se les ha dejado también. Entonces tenemos algunos métodos de investigación geográfica, ¿no? Métodos de investigación geográfica. Ahí iremos como un poco de historia. Lo único que nos faltaría es la parte de carácter arqueológico, ¿no? Bien. Ya. Tenemos entonces el método de trabajo de campo. Este método de trabajo de campo que mayormente se utiliza en lo que viene a ser la geografía y como también algunos geógrafos o entendidos en geografía, este es un método propio de la geografía. Pero el método de trabajo de campo también se utiliza en historia, se utiliza en geología, se utiliza incluso en la parte de lo que viene a ser esto, en biología, también se utiliza en el campo de la veterinaria, etcétera, en el campo de la agronomía. O sea, en otras ciencias también se utiliza lo que es el método de trabajo de campo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en esto es de que, ¿cómo nosotros lo utilizamos este método? ¿En qué consiste el método de trabajo de campo? Eh, su propio nombre, que lo dice trabajo de campo, básicamente nosotros como tenemos directa relación como profesor de geografía, directa relación con el espacio geográfico y el espacio geográfico que nosotros miramos, observamos, entonces encontramos una serie de aspectos que son muy importantes en este proceso, como por ejemplo tenemos el paisaje natural o puede ser el paisaje cultural, dos cosas que podemos trabajar. Pero mayormente este trabajo de campo está directamente relacionado con el paisaje natural. Como les expresaba y les manifestaba de que nosotros lo que tenemos que tener muy en cuenta es que qué es lo que nosotros queremos investigar. Entonces, cuando hemos hecho algunos aspectos muy importantes en relación a lo que es el área de investigación, entonces podemos nosotros ir a investigar al campo bajo distintos aspectos fundamentales. Uno, como por ejemplo, puede ser en recoger muestras, ¿no? Muestras, en recoger información. Aquí básicamente, como por ejemplo, trabajo de campo mayormente es recojo de muestras, ¿no? Como por ejemplo ir a recoger los distintos tipos de rocas, ¿no? Tipos de rocas,
Y estos tipos de rocas simplemente van a ser muestras, ¿no? Para luego identificarlos si efectivamente son o no son. Puede ser con, por ejemplo, trabajo de campo de un día, depende del tiempo, constituirnos con, por ejemplo, en un bosque de rocas, ¿no? Entonces esto requiere para ir a recoger todo un tipo de información que nos permita posteriormente hacer un trabajo mucho más contextual, ¿no? Entonces ahí entramos al bosque de rocas y veremos a ver cómo es el proceso de trabajo dentro de este contexto, ¿no? Sus características, el tiempo que haya podido durar, y para eso vamos a necesitar bastante el apoyo de la geología. ¿Por qué? Porque la geología es la que nos permite específicamente tener mayores informaciones sobre eso, como por ejemplo el tiempo, o la forma, el proceso de formación, todo eso nos va a ayudar la geología. Pero en sí ya es un trabajo de campo que está directamente relacionado con el apoyo de lo que es la geología. Entonces, en esa medida, hay que tomar muy en cuenta este trabajo de campo. Puede ser otro aspecto, como por ejemplo, quizás puede ser también en relación directamente a un trabajo de investigación, las características propias, como por ejemplo de un río, ¿no? Y para eso, por lo menos, hay que recorrer pues, un cierto espacio del río para poder determinar las características, ¿no? A ver qué es lo que hay en este río, qué genera en este río, qué plantas, qué animales, grado de contaminación puede ser, también puede ser de que no hay una contaminación, depende de las características propias de lo que tenemos que tener y recoger información del trabajo de campo. Puede ser también quizás ir a observar un lago, ¿no? O puede ir quizás un cerro, ¿no? O puede ser también ir a observar también plantas exóticas, plantas nativas o plantas de diversas índoles, de diversos aspectos o características que tienen las plantas. Como por ejemplo, a ver, podemos salir al campo y ver, digamos, en torno a las plantas, a ver, ¿en qué lugares mayormente crecen plantas nativas de la región, ¿no? Plantas nativas de la región, como por ejemplo el coyi, tenemos ¿qué se llama? Otras plantas, ¿no? Que no me acuerdo perfectamente ahorita, tenemos varios, ¿no? Que son características que tienen de ser arbustos, ¿no? Entonces, eso es salir al campo, o si no, también salir al campo para ver un aspecto que es muy importante también, para ver las características geomorfológicas de la zona, ¿no? Las características geomorfológicas de la zona o del lugar donde vivo, ¿no? Si hay presencia de cerros, esos cerros son propiamente, eh, si son aprovechables, no aprovechables,
su estructura propia, podemos ser aproximados su dimensión, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hacer también un aspecto de carácter geomorfológico del lugar. En este caso, lo que nosotros mayormente se denomina en geografía el famoso geosistema, ¿no? El geosistema. Entonces, todo lo que encontramos en el lugar es todo un proceso de ecosistema, ¿no? Entonces, así de esa forma podemos recoger una serie de informaciones en torno a lo que es el trabajo de campo. El trabajo de campo tiene dos características que es muy importante. El método de trabajo de campo propiamente, ¿no?, nos conlleva a recoger los datos o la información o recolectar, ¿no?, los datos en el mismo lugar de los hechos, o sea, in situ. Es una característica, ¿no? O sea, hacer nuestra presencia y recoger las muestras correspondientes, ¿no? Esa es una característica. La otra característica básicamente va a ser en el hecho de que el trabajo de campo requiere todo un proceso de planificación. O sea, no es así nomás. Ya vamos al campo, ya eso es una cosa, es ir al campo de paseo, y otra cosa es ir al campo para poder investigar, otra cosa es ir al campo para poder, digamos, tener todo un proceso de diversión, ¿no? Entonces son tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación, por lo tanto hay que planificar. Hay que planificar para poder salir al campo, porque así nomás no se puede salir. Incluso en los mismos colegios, cuando ustedes quieren salir al campo, lo primero que les van a pedir, a ver, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto de salir al campo? Ese proyecto que les pide es el proceso de planificación. Es el proceso de planificación, ¿no es cierto? Entonces tiene esas dos características fundamentales, ¿no? Esto. Ahora el procedimiento que tiene básicamente va a ser los siguientes aspectos. Primero, el reconocimiento del lugar. O sea, antes de que, en este caso, el investigador propiamente tome posesión del lugar, tiene que hacer todo un reconocimiento. Tiene que ser un reconocimiento, ¿no? Y hecho el reconocimiento, entonces recién va a poder, digamos, planificar. Recién va a poder planificar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es conocer, ¿cierto? O sea, por eso hice primer reconocimiento. Y luego planificar. Entonces, al planificar puede ser un proyecto de carácter educativo, un proyecto de salida de campo, o puede ser un proyecto de investigación, o sea, un proyecto natural lo que nos hacemos. Y hemos dicho que todo proyecto es un proceso de planificación. Entonces, vamos y, incluso en este proceso de planificación podemos denotar algunas características teóricas del lugar que vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso tiene una información fundamental. El tercero es propiamente elaborar un instrumento, elaborar un instrumento o elaborar un cuaderno de campo, es decir, manejar los instrumentos pertinentes para hacer un trabajo de campo, ¿no? Entonces el campo no se va a mirar así nomás,
se tiene que hacer algo. Y para hacer ese algo tienen que tener un instrumento. Por eso puede ser una ficha de observación, puede ser fundamentalmente también un cuaderno de campo, ¿no? Para recoger las muestras, etcétera, o también puede ser una ficha de observación, ¿no? Entonces tenemos que elaborar. No vamos a ir con las manos vacías, sino cómo recogemos las muestras, la información, los datos en el trabajo de campo, ¿no? Entonces tenemos que tener eso. Luego de tener el instrumento, entonces nos constituimos en el lugar, ¿no? Eh, y como cuarto, precisar las tareas específicas. ¿Qué tareas van a cumplir? Ya tenemos el proyecto, hemos hecho un reconocimiento, tenemos el proyecto y también tenemos el instrumento. Ahora, ¿qué actividades vamos a cumplir? ¿No es cierto? En este cumplimiento de las actividades tiene que ver mucho el aspecto de las tareas específicas, ¿no? Entonces, a ver, de aquí tenemos acá toda una extensión de 2, 3, 4, 5, 10 hectáreas. Queremos recoger los tipos de rocas. Entonces, el desplazamiento debe ser lento y recoger las principales muestras que tenemos, ¿no? Entonces, vamos, recogemos detenidamente. Y luego de haber hecho la recolección de la información, muestras, etcétera, viene lo que se llama básicamente la selección. Hay que seleccionar, ¿ya? Hay que seleccionar, ¿no? Hay que seleccionar. Después de haber seleccionado, vamos a comparar. Hacemos una comparación y finalmente podemos precisar el contenido de cada muestra. O si es que hay que llevar al laboratorio, se lleva al laboratorio. Y si ahí solamente podemos empezar a describir. Entonces seleccionamos, llegamos a comparar y finalmente hacemos la descripción, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo de investigación eminentemente de carácter eh, cualitativo, ¿no? Cualitativo. ¿Por qué? Porque vamos a generar teoría, ¿no? Cuando vamos a describir las características propias, entonces estamos haciendo un trabajo de investigación de carácter cualitativo. Pues, esos son los aspectos que son muy importantes. Después de haber finalizado, tenemos que, de cierta forma, también hacer un proceso de evaluación. Cómo nos ha ido el trabajo de campo, ¿no? Si los instrumentos han estado pertinentes o no están pertinentes. Entonces, esos aspectos hay que considerarlos en el método de trabajo de campo. Ahora luego tenemos el método comparativo. Este método comparativo funciona tanto en la historia como en la geografía, pero mayormente también se maneja en la geografía. Comparar las distintas estructuras de las rocas, comparar las distintas estructuras de las plantas, comparar hechos propiamente humanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es un trabajo de comparación o trabajo comparativo. El método comparativo generalmente se utiliza, ¿no? En todo un proceso en el que nosotros utilizamos, ¿no? Cuya característica va a ser comparar dos aspectos muy importantes, ¿no? Uno, por ejemplo, si nosotros hacemos recolección de muestras de tipos de roca, entonces, ¿qué hemos hecho?
Primero hemos seleccionado, luego pues empezamos a comparar. Si yo tengo una piedra que en cierta forma, supongamos, ¿no? Tiene un aspecto de carácter brilloso, entonces, ¿qué hago yo? Este puede ser oro, puede ser cobre o puede ser la famosa pirita. Entonces, porque la pirita tiene un brillo característico similar al oro, ¿no? Pero no tiene peso, es bastante liviano, Y existe en cantidad también, ¿no? Entonces, el cobre también puede ser y tiene un momento determinado su brillo, pero el hecho es de que del cobre rápidamente se oxida, ¿no? Rápidamente se oxida, es decir, rápido pierde su brillo. Entonces, es oro, ¿no? Pero también tiene su brillo, puede ser muy característico al oro y muchos han sido engañados el cobre por él, por el oro. Entonces hay que tener muy en cuenta de lo que muchos. Entonces, otro tenemos el método del SIG. ¿Qué significa el SIG? Sistema de Información General. Eso, bueno, maneja el Ministerio de Educación. Nosotros no manejamos eso. Se le llama el Sistema de Información Geográfica. Es decir, todo un proceso de almacenamiento de la información que viene producto de los trabajos de investigación, producto de las monografías, producto propiamente de las observaciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un cúmulo de información en el quehacer de la vida propiamente. Entonces a eso se refiere. Estos datos pueden ser guardados directamente por medio de los materiales o pueden ser guardados estos datos en contenidos de carácter textual, ¿no? Texto, etcétera. Pero ahora lo que se hace es guardar todo este sistema de información ¿en qué? En la computadora. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, por eso es de que muy importante se ha constituido para el estudio de la geografía este sistema de información geográfica. ¿Por qué? Porque en una computadora podemos almacenar una enorme cantidad de información. Esa cantidad de información que tenemos almacenado se llama pues, el método del sistema de información geográfica, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? A eso nosotros vamos por el hecho. Entonces, se les ha dado a estos trabajitos para que ustedes hagan. Yo les estoy dando algunos aspectos muy importantes. Característica del método del sistema de información geográfica. Una de las características generales que tiene es recoger, recopilar la información, ¿no? Para el mejor conocimiento propio de lo que viene a ser la geografía. O sea, todo tipo de información que sea directamente relacionada con la geografía. Entonces, es una de las características generales que tiene esto. Y luego, a la segunda característica, siempre todo tipo de información está sistematizado y está organizado, ¿no es cierto? O sea, el problema de que la información es almacenar por almacenar, sino que hay que organizar esta información. Y realmente a través del sistema de información geográfica, haciendo uso de la computadora, ¿no es cierto? Podemos fácilmente organizar este proceso de información, ¿no? Este proceso de información y las podemos seleccionar la información acorde a las propias necesidades
o también propio a la propia estructura sistemática, ¿no? A la propia estructura sistemática que tiene la geografía, ¿ya? La propia estructura sistemática. Entonces, ¿cuál es la propia estructura sistemática de la geografía? Entonces, por eso tenemos dentro de la división, ¿no es cierto? La geografía humana, la geografía física, la geografía astronómica. Y a la vez la geografía astronómica también se subdivide, ¿no? Pero no lo tomamos mucho. La geografía física de igual forma. La geografía humana también. La geografía humana al menos conocemos perfectamente. Entonces, dentro de la geografía humana podemos sistemáticamente guardar información en lo que viene a ser la geografía económica, la geografía demográfica, la geopolítica o geografía política, ¿no? Entonces, empezamos a guardar. Eso es la estructura sistemática. O sea, la geografía tiene toda una estructura sistemática, ¿no? Y en ese sentido podemos ir guardando toda la información. Entonces, esa es la segunda característica. Una tercera característica es la que nos proporciona información muy importante en torno a la geografía. Ahora, si queremos también, con, por ejemplo, organizar un poco mucho más, ¿no? Y poder, digamos, tener información textual, podemos utilizar los famosos los organizadores visuales, para mejor presentar la información, ¿no? Entonces, ese es el famoso método del SIG. Tenemos el método geológico. El método geológico, por su naturaleza, la geología estudia todo lo que es la estructura interna de la Tierra. La estructura interna de la Tierra. Es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, dentro de esta estructura interna de la Tierra, pues todo el proceso de formación geomorfológica que tiene la Tierra, entonces tiene todo un contexto de información. ¿Y quién nos proporciona? Es básicamente la geología. Entonces, por naturaleza, característica que tiene este método, son tres. Uno, propiamente, según el contexto de su estudio, es estudiar la estructura de la Tierra, ¿no? La estructura interna de la Tierra. Dos, la geología, dentro de ese proceso de estructura de la Tierra interna, nos proporciona la información del proceso de formaciones geológicas. Es decir, nos proporciona básicamente, si se quiere, contextualizar la historia de la Tierra, ¿no? En un contexto muy importante, ¿no? El tercer aspecto propiamente, y lo que más nosotros en geografía tomamos son la información geológica que tenemos en la parte externa, es decir, las formaciones geomorfológicas específicas. Por eso les decía, como por ejemplo, tenemos una catarata, tenemos bosque de rocas, tenemos aspectos muy importantes como por ejemplo la presencia de aguas termales, etcétera. Esas son las características que propiamente en sí la geografía va a empezar a recoger su información. En este caso, el SIG va a recibir su información, ¿no? Entonces, esa característica tiene propiamente el método. Este método específicamente bastante lo manejan los geólogos, ¿no? Tenemos una carrera de geología en nuestra universidad
y básicamente ellos hacen estudios, trabajos de investigación en geología. Entonces, el hecho de que hagamos trabajos de geología, de alguna otra forma, por eso muchas veces nosotros, los profesores, el momento de enseñar, de compartir con los alumnos, fuera, al interior de la clase, etcétera, cuando salimos al campo, a ver, vamos, sitio, y siempre hay presencias de carácter de formaciones geomorfológicas, ¿no? Sean rocas, cerros, laderas, ríos, lagunas, etcétera, ¿no? Siempre estamos en contacto directo. Entonces siempre alguien, a veces los niños son bien curiosos, son bien estos. Y profesor, ¿cómo se ha formado este cerro? Otro niño pregunta, ¿y por qué este cerro es pequeño y el otro es más grande? Profesor, ¿por qué en el otro cerro hay bastantes rocas y en este cerro no hay rocas? Profesor, ¿por qué en este cerro hay plantas y en el otro cerro no hay plantas? Allá vemos dos cerros, profesor, juntos y no hay río, pero acá hay dos cerros juntos y hay un río. Eso es propiamente inquietudes de carácter geológico que comúnmente los alumnos tienen, puede ser del nivel primario, inicial, etcétera, ¿no? En cambio, los alumnos del nivel secundario son un poco más, ¿no? Reservados, casi no preguntan. Más bien el profesor es el que tiene que buscar la participación de los alumnos, ¿no? Que es muy distinto, ¿no es cierto? Entonces no están preguntando, a ver, ¿por qué, profesor, esto? No, sino pregunta, profesor, ¿por qué este cerro, ¿no? Tiene una estructura muy diferente a la del otro cerro? Ah, es una cosa mucho más. Entonces, ¿cuál sería el aspecto de carácter explicación? Entonces nosotros tenemos que llegar a conocer. Por eso es de que estos tipos de trabajo de carácter geológico es muy importante, ¿no? Y muchos que salen, como por ejemplo, a Tinajani, y siempre preguntan, y profesor, ¿cuántos años tendrá? Todos, ¿no? Sean estudiantes a nivel universitario, de educación básica regular. Y lo primero, ¿y cuántos años ha podido demorar para que se forme este reto? ¿Cómo profesor, podemos determinar los años propiamente de estas rocas, ¿no? O de estas formaciones geomorfológicas, ¿no? O de estas formaciones pétreas. A ver, alguien me dice, a ver, ¿cómo podemos medir? ¿Quiénes han ido a ver ¿qué se llama? ¿Quiénes han ido a ver el esto? ¿Alguien ha ido a visitar? ¿Cómo nosotros podemos disipar esa inquietud que tienen los alumnos? Ustedes de a cada 20 días ya van a ser profesores, ¿no? A ver, profesores de geografía, a ver. A ver, profesor de geografía, ¿qué pasó, profesor de geografía? Creo que no han tomado desayuno, creo. A ver, ¿cómo medimos las etapas de la Tierra? A ver.
lleva 3 cursos de... ¿Cuántos cursos dice? Dice que nos hemos llevado 4 cursos, 5 cursos de geografía, ¿no? Y nos han estado molestando con, por ejemplo, el personaje que nos está ayudando a hacer la reestructuración curricular. Dice, ¿qué cosas están formando profesores de geografía? ¿O qué están formando ustedes geógrafos, etcétera? ¿Cómo es posible de que se dicte 5 cursos de geografía? No, está bien, 1 o 2 cursos, no más deben dictar en didáctica, etcétera, cómo enseñar, ¿no? Pero yo creo que han llevado 5 cursos y no conocen cómo, ¿no? Entonces, su relinche. Igual historia tiene más de ¿cuántos? 7 cursos, o 13, 14 cursos, creo. ¿Por qué tantos cursos, etcétera? ¿No? Pero son cosas que se dan, ¿no? Pero vemos que todavía hay bastantes deficiencias. A ver, profesor de geografía, reaccionen. ¿Qué dicen? A ver, en vano han llevado 3, 4, 5 cursos de geografía. A ver, chicos, reaccionen. ¿Qué ha pasado? ¿Que quiere ganarse un punto siquiera para el examen? Bien, entonces tenemos rápidamente. Ustedes van a encontrar una serie dentro de toda la estructura, mirando ustedes detenidamente, miran, van a encontrar lo que se llaman las estructuras, ¿no? Dentro de la estructura total van a encontrar anillos, ¿no? Anillos. Y esos anillos significan una determinada etapa de vida, ¿no? Pues, ¿cuántos anillos vamos a encontrar ahí? Que más o menos nos podrían dar que cada anillo, supongamos que se haya formado en un ciclo, ¿no? O sea, en 100 años. Entonces, ¿cuántos años más o menos podría tener? Y empezamos a contar los anillos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más o menos? Esa es una de las formas más o menos casi no tan científica, pero los geólogos sí conocen el aspecto de carácter científico, pero sí podemos más o menos disipar la información. Se sabe que las etapas de la Tierra mediante los toman muestras, exacto, tomamos muestras, pero ¿cómo se hacen esas muestras? Ese es el problema. Las hacemos a ver, Johnny, en un laboratorio, pero si el alumno nos pregunta en sitio, profesor, ¿cuántos años ella demora para formarse esta roca? Entonces yo le estoy dándoles uno más, ¿no? Una aproximación que se hace en función de toda la estructura que ustedes tienen. Van mirando, y van a encontrar anillos. Pues cada anillo más o menos significa pues que se haya podido formar en 100 años, es decir, en un ciclo, ¿no? Entonces, ¿cuántos siglos ha demorado para formarse toda esa roca? Eso no ha sido pues en 100 años, 200 años, 300 años, ha podido ser mucho más, mucho más. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que más o menos tomar en cuenta. De igual forma, para ver, la estructura de la Tierra, empezamos a escarbar y dentro de esa estructura vamos a ver distintas plataformas, ¿no? Ya no anillos, que también pueden ser anillos, pero también plataformas diversas. Entonces, cada plataforma va a ser propiamente una formación, pues, de un ciclo más o menos, o medio ciclo, pero mayormente es un ciclo, ¿no? Cada 100 años se mide, ¿no? Como por ejemplo vamos a encontrar una capa que es netamente de quizás arenisca, otra capa de arcilla, y así sucesivamente. Entonces, cada uno es una etapa determinada y un tiempo determinado. Entonces, eso realmente bastante nos ayuda a lo que es la geología. Eh, entonces,
Johnny no es el único, los demás no sé qué es, por qué estarán y después nos dicen, ¿por qué tanta geografía se enseña? ¿Qué cosas te están formando geógrafos, están formando historiadores? No se debe llevar el curso de investigación en geografía, ni mucho menos en historia. Bueno, en fin, pero de todas maneras hay que conocer, ¿no? Tenemos el otro, el método etnográfico o antropológico, ¿ya? Dejamos lo otro y vamos al otro. Entonces tenemos este método etnográfico o antropológico. Mayormente vamos a tocar aspectos de carácter etnográfico. ¿Qué estudia la etnografía? ¿O qué estudia la antropología? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a ver. ¿Qué estudia la antropología? A ver, ¿qué estudia la antropología? A ver. Estudio del hombre, profesor. ¿Cómo? A ver. Estudio Yesenia del hombre. A ver si adelante. ¿Quién complementa lo que ha hecho Yesenia? A ver, falta algo más. ¿Quién más? A ver. ¿Quién acompaña a ver a Yesenia? ¿Nadie? ¿Qué estudia la antropología? Y tenemos toda una carrera en nuestra universidad. ¿No? A ver, dicen chicos. Bien, entonces las características y formas de vida de nuestros pueblos del antepasado, ¿no? O del pasado, ¿no? Entonces, eso propiamente. Y por eso es que dentro de la antropología está la que se llama la paleontología, ¿no? ¿Qué estudia la paleontología? A ver quién quiere ganar un punto más. Yesenia tiene un punto más. A ver, ¿qué estudia la paleontología? Es una ciencia auxiliar muy importante de la historia. Parece que ustedes no han estudiado, creo, historia, por estudiar tantos después para que nos digan tantas cosas se enseñan. Ya son historiadores, son geógrafos, y veo que no tienen nada. Arqueología es una ciencia natural. Es una ciencia, sí, pero ¿qué estudian? A los seres orgánicos que habitaron en la Tierra en las épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fósiles. Entonces lo más correcto sería, Yesenia, la paleontología estudia los restos, ¿no? Humanos fosilizados, ¿ya? Fosilizados, eso es. Entonces, por eso es que dentro de la carrera de antropología, como por ejemplo, encontramos una especialidad, el famoso antropólogo forense, ¿no? Y son bien buscaditos, ¿no? Bien buscaditos y también ganan bien, ¿no? Los antropólogos forenses. Ellos son los que van a determinar, ¿no? Ellos son los que tienen que ver eso. A ver, ¿hace cuánto tiempo tiene hemos encontrado un hueso humano, supongamos, ¿no? A ver cuánto tiempo tiene, ¿no? Pues ellos se encargan de estudiar, ¿no? O un cadáver hemos encontrado ya, pues ya años enterrado y queremos saber cuánto tiempo este personaje ha muerto y nunca nadie se ha preguntado. Queremos saber determinar, ahí viene un antropólogo, ¿no? Antropólogo forense. Entonces hace uso de lo que es la ciencia de la paleontología, ¿no? Para poder determinar, a ver, qué es lo que ha pasado, cuándo ha muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos muy bien, Yesenia. Estás ganando puntos.
Pues eso es la paleontología. Entonces, la antropología, propiamente, el hecho de que estudie las características y formas de vida de los pueblos del pasado, propiamente también nos proporciona información y características de las formas de cómo nosotros vivimos, ¿no? De qué comemos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo es nuestra educación, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra forma de vida. Por eso es de que ustedes van a encontrar propiamente en los libros de geografía, dirá, a ver la gastronomía, el turismo, formas de vestimenta, costumbres de los pueblos, etc. Y eso justamente es pues parte de la antropología, chicos, ¿no? La etnografía ya prácticamente son costumbres y tradiciones que nuestro pueblo actual va enraizando del pasado, ¿no? Hoy día, como por ejemplo, sí, ayer, ¿no? Hemos tenido un trabajo de investigación, hemos visto, trabajo de investigación se llama, eh, ¿qué se llama? El matrimonio, las costumbres del matrimonio en el sector rural. Ese es un trabajo eminentemente de carácter etnográfico, ¿no? Etnográfico. Entonces, hoy día van a determinar, no sé cuándo sustentará es una de sus compañeras que ha hecho un trabajo de investigación muy bonito, ¿no? Sobre el matrimonio en el sector rural, ¿no? O sea, costumbres del matrimonio, ¿no? Entonces, es un trabajo muy excelente, incluso lo ha hecho en zona aymara. Hay partes del contenido que está escrito en el idioma aymara, ¿no? Aymara. Entonces, seguramente que cuando sustente, vamos a tener la oportunidad de conversar pues, en aymara. Como yo conozco aymara, entonces casi la exposición va a ser pues, en ese idioma nativo de la aymara, a ver que me diga, pues, a ver cómo es el matrimonio, pero yo no quiero en castellano, sino yo quiero en aymara, ¿no? Entonces, así de esa forma. Entonces, como por ejemplo, hay un trabajo de investigación también etnográfico, hizo la institución educativa Alfonso Torres Luna, de Ácora, hizo pues todo un trabajo sobre las vestimentas, ¿no? De las danzas autóctonas de Ácora, ¿no? Y empezaron a vestir a los muñequitos bien bonito presentado. Y realmente ese trabajo de investigación muy chueco, bastante, ¿no? Muy excelente. Es un trabajo de investigación de carácter etnográfico, costumbres, tradiciones de nuestros pueblos que aún existen, persisten. Entonces, ¿de dónde viene? Al menos Puno es una tierra de costumbres y tradiciones, ¿no? Nuestros carnavales, nuestras fiestas patronales, nuestros aniversarios de los pueblos, los matrimonios, los bautizos, forma de vestirse, forma de comer, nuestra gastronomía. A ver, ¿quién no quisiera comer ahorita? Nunca he olvidado de comer con, por ejemplo, una vez fuimos a hacer un trabajo de investigación a Paraco y bueno, pues para ver los restos fósiles, etcétera, me llevan a Paraco, dije, aquí voy a morir de hambre. ¿No? Trajeron se presentaron era una de sus compañeras con otro pata más y
una bicicleta, 3 bicicletas, con eso hemos ido a recorrer todo. Y pues no traían nada, ¿no? Dije, mucha ni una gaseosa, bueno, ya me compré mi agüita ya, y con esto aguantaré, ni modo. Ya prácticamente que eso del mediodía, la una, ya viene pues un caballero con su bicicleta y trayendo su atado y nos había traído un fiambre, ¿no? Qué rico fiambre, nunca voy a olvidar un quispiño de trigo. Qué rico con su ajicito, jamás hasta el día de hoy no me olvido de haber comido pues ese quispiño, ¿no? Es pues gastronomía, ¿no? Cómo todavía se come trigo en quispiño, ¿no? Nunca voy a olvidar, ¿no? Qué riquísimo. Volver a comer hasta el día, ya no he vuelto a comer nunca más, nunca más. Se dan cuenta entonces cómo es el contexto de nuestra gastronomía. Todas esas cositas se estudia pues la etnografía. Entonces la etnografía tiene 3 características genéricas, ¿no? Estudia todas las costumbres que vienen del pasado, ¿no? Y que tienen una pervivencia en el presente. ¿Sí? O sea, repercute todavía, ¿no? Hace su presencia todavía, ¿no? Entonces, ese es uno. 2, nos da una información de lo que es la vida del pasado, ¿no? 3, nos permite compartir, ese compartimos, ¿no? O sea, como yo, por ejemplo, comí ese quispiño, pero qué rico. Yo en mi tierra como quispiña de quinoa, ¿no? De quinoa, yo nunca había comido un quispiño, pero qué riquísimo. Pues bastante sabroso con su ajicito. Ya que a nunca olvidarme más, ¿no? Entonces, las vidas que se dan. Entonces, eso es la etnografía. Entonces, que también la antropología es parte de ello, ¿no? O sea, la vida de los pueblos, ¿no? Cómo esta vida de los pueblos del pasado aún todavía tienen una pervivencia en el presente, ¿no? Pues tenemos, ¿no? Como por ejemplo, cómo es la vida antropológicamente, como por ejemplo de los habitantes de las islas de Uros, ¿no? Cómo es la vida de los habitantes que se llama de las islas de Taquile, Amantaní, por qué mantienen hasta el día de hoy sus vestimentas. A ver, ¿quién me dice, a ver, por qué mantienen ese tipo de vestimentas los de Taquile y Amantaní? A ver, profesor de geografía, ¿ves? Para no perder las costumbres, profesor. Para no perder las costumbres, ya, muy bien, a ver, uno dice, a ver, otros, a ver. Nada más. ¿Por qué no nos quedamos un semestre más, chicos? Pues que vamos a seguir aprendiendo más, ¿no? Yo comparto uno para mantener las costumbres y tradiciones. A ver, acá yo sé, es una forma de identificarse con su pueblo y costumbre, tradición. También está bien, Johnny, muy bien. Muy bien, Johnny. A ver, otro. A ver, otro, a ver. No hay También otro. puede que, profesor, tengan así una ley, se podría decir, entre ellos, para que sigan utilizando pues su traje típico. Claro, pero ¿para qué lo utiliza su traje típico?
¿Por qué mantienen esa costumbre? Yo he visto que muchos de esos pueblos quieren ponerse este que se llama, como ustedes, ¿no? Ese el pantalón ese que se llama jean, todas esas cosas, ¿no? Incluso quieren utilizar ese jean todo roto, chasqueados, quieren utilizar, pero no pueden, ¿no? No pueden romper eso, ¿no? Y cuando hay unos pues, que vienen, ya cuando llegan a la ciudad se ponen pues, ¿no? su jean, listo. Pero allá en su pueblo no pueden ponerse eso, ¿no? No pueden ponerse. ¿Por qué? A ver, uno es para mantener sus costumbres, tradiciones, ¿no? Y su forma de vida. Esto tiene un objetivo, un objetivo. Usted es un profesor de geografía, un profesor de economía, ¿no? No están dando. Bueno, es para, este hecho de que mantengan sus costumbres, tradiciones, forma de vida, es prácticamente para atraer al turismo, ¿no? Es prácticamente su sustento económico de ellos. Por eso es que no lo rompen, chicos, ¿no? Claro. Pues gracias a eso el turismo también hace su presencia, ¿no es cierto? Entonces mantiene ese tipo de vida, o sea, costumbres, tradiciones, forma de vida del pasado. ¿Para qué? Para que el turista vaya. Y hay muchos que les encanta conocer, vivir, ¿no? Por eso mayormente allá el turismo es casi de carácter vivencial, ¿no es cierto? No hay un hotel, entonces no van a encontrar. Mayormente las casas propiamente acogen a los turistas, entonces se llama un turismo vivencial, ¿no es cierto? Entonces va uno, pues se aloja en una casa, el otro a otra casa, así sucesivamente, ¿no? Entonces eso les gusta mucho. Hace tiempo yo les había comentado de una norteamericana que vino a querer estudiar toda su vida, un estudio de carácter antropológico. Pero yo les digo, en tanto etnográfico como antropológico, no se estudia pues en forma indirecta, se estudia en forma directa, es decir, uno tiene que estar presente, ¿no? A través de la observación directa. Mucho mejor todavía a través de la observación participativa. La observación participativa. Entonces, esta norteamericana, entonces para tener mucho más información y realmente información verídica, objetiva, ¿qué ha hecho? Se ha casado con un nativo del lugar, ¿no? Con un nativo del lugar. Han llegado a tener su hijito, yo era pequeño y yo lo veía, los sábados siempre salían a hacer sus compras y ella venía normalmente cargado con su guaguita en su guía. ¡Qué excelente! ¿No? Y después de un buen tiempo desapareció. O sea, recogió toda la información y se fue. Esa es una forma. Por ejemplo, el trabajo que he hecho sobre su matrimonio, sobre el matrimonio, ella ha participado, ¿no? Ha visto, ha participado, ha tomado fotos. O sea, no es el hecho de trabajo etnográfico y antropológico, no es ir a tomar una encuesta, una entrevista, no, no, no. Es, mayormente se requiere una observación directa y mucho mejor todavía si es participativo, ¿no? Claro. Entonces, eso es pues, la forma de cómo nosotros recogemos, ¿no? Entonces, en esa medida, prácticamente nosotros podemos tener información y hacer un trabajo de investigación de carácter etnográfico y antropológico, ¿no? Antropológico. Yo recuerdo cuando yo fui alumno, ¿no? Y hay un profesor de antropología vino y nos dijo, mañana nos vamos al campo. Ya había coordinado todo esto y justo era techamiento de una casa. Ya, creo que hemos sido casi más de 30
¿Qué hacemos? No vamos a mirar, imposible. Ya, carajo, le digo, profesor, ya vayan a ayudar a cargar la paja. Ya las chicas vayan allá a la cocina, vayan a pelar papa, vayan a pelar chuño. Sí, los varones, ya, ¿quién va a ir a pisar barro? Pucha, pisar barro, ya cargar la paja, la chilligua, era todo un trabajo, ¿no? Y así de esa forma se puede hacer un trabajo de investigación de carácter etnográfico, ¿no? Entonces, conocer y finalmente se sistematiza toda la información. A ver, ¿tú qué has observado? ¿Tú qué has hecho? Yo he pisado el barro, ¿cómo se pisa? A ver, pucha, ¿duele o no duele? Pucha, que mira la herida, pucha, me he cortado, ya, pues bueno, ya, de todo se hace. Entonces, eso es la propia naturaleza del trabajo, ¿no? Entonces, esos son trabajos que es- tiene su propio procedimiento, ¿no? Eso es método cibergeográfico. Yo creo que esto ya todos nosotros conocemos que es la cibergeografía, ¿no? Propiamente es la presencia de la tecnología para poder hacer un reconocimiento y estudio y focalización del espacio geográfico. O también podemos decir el geosistema. O sea, a través del programa Google, nosotros podemos conocer cualquier sitio, cualquier lugar, y tiene tres formas, ¿no? Una que nos presenta de una manera sistemática, pero a través de un tiempo pasado. Solamente nos menciona los lugares, etcétera. Tenemos una segunda que nos permite, digamos, un poco más compenetrar, ¿no? Y hay una tercera que es mucho más trascendental e importante, ¿no? Como las que los utilizan los aviones, las que utilizan ahora las grandes unidades móviles para trasladarse de un lugar a otro, ¿no? O sea, es decir, los ómnibus y también las que nosotros muchas veces instalamos en las casas, ¿no? Como por ejemplo, yo me voy al trabajo y quiero ver a ver quién entra a mi casa, a ver quién entra. Capaz el amigo Rodríguez está entrando, ¿no? O el carnicero, etcétera. A ver cuánto tiempo demora, etcétera. O puedo decir, ¿qué están haciendo en mi casa? Entonces, es un programa que nos permite, digamos, observar, más o menos como el aspecto de la teleobservación. ¿Qué es la teleobservación? Es simple y llanamente la observación satelital, ¿no? Como los grandes países permanentemente a nosotros nos observan qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestros pueblos? Entonces, eso más o menos es de esa forma la cibergeografía. Y es muy interesante, ¿no? Manejar la cibergeografía. Esto prácticamente es trabajo pues, de un laboratorio en un centro de cómputo, pero no lo hemos podido hacer. ¿Por qué? Porque por este proceso de confinamiento, ¿no? Porque ahorita debíamos estar trabajando en un laboratorio, manipulando, manejando, ver cómo es esto de la cibergeografía, ¿no? Lamentablemente no podemos hacerlo, ¿no? No podemos salir y empezar pues, a manejar, ¿no? Entonces, es muy interesante esto e incluso está reemplazando pues, mucho a lo que viene a ser los mapas, ¿no? Ya no se utilizan mapas, más sí se utiliza la cibergeografía, porque es mucho más panorámico, mucho más didáctico para la enseñanza. Para eso yo creo que todos ya tienen su internet, es mucho más manipulable. Yo quiero conocer, como, por ejemplo, en estos momentos quiero conocer Machu Picchu. En estos momentos quiero ver qué sucede en Cusco ciudad. ¿O qué sucede ahorita con, por ejemplo, a ver acá cerca, vamos a ver, sin visitar las islas de los Surus, ¿no? Entonces, rápidamente, a ver qué está pasando en Brasil, ¿eh? Cómo están los hospitales, a ver, colapsando, etcétera. Entonces, tenemos mucho para poder, digamos, utilizar lo que es la ciberbiología. Bien, chicos, con esto vamos a terminar. Un poco más todavía vamos a ir trabajando. Los sábados tenemos programado
actividades asincrónicas. Entonces, para mañana, sábado y el próximo sábado, todavía tenemos trabajos, ¿no? Y la semana del 14 al 19 tenemos la última semana, entonces vamos a trabajar todavía un trabajo que nos queda sobre historia y también el próximo sábado que vamos a trabajar sobre historia. Mañana vamos a trabajar sobre geografía, ¿ya? Sobre geografía. Entonces el trabajo va a consistir, y los voy a mandar muy específicamente, sobre el método de trabajo de campo, ¿ya? Van a recoger información, vamos a utilizar el método de trabajo de campo. Pues yo voy a elaborar, para mañana les envío, y como la vez pasada, por favor, me lo manden. Porque todos, yo sé que ahorita la gran mayoría está en el sector rural, y si está en la ciudad, debe salir un ratito al campo, pues por lo menos a observar algo, ¿no? Si están en Puno, ir un rato a ver a cerro, salir al lago, si están en un pueblito, a ver, por lo menos observar un río, etcétera, ¿no? Y Profesor, esto, sí, sí, adelante, adelante Marisol. profesor, sobre el experimento que íbamos a rehacer para mañana. Eso también, ustedes ya ven cómo lo rehacen, ¿no? Tiene que ser. Entonces el trabajo va a consistir teóricamente, voy a mandar a algunos Es que aspectos, mañana y queríamos también presentarle, debe ser, profesor, eso del experimento también de debe ser, nuevamente. ya, también debe ser visualizado, ¿ya? También tiene que ser visualizado. Como han mandado Sí, del y sí o esto, sí mañana estamos pensando sí, en enviarle ese trabajo nuevo, ¿qué es lo más que han creativo. observado? Sí, no quiero que me estén ahí chambullando, ¿no? Entonces, por favor, yo les voy a pedir de que mañana un ratito nos demos un tiempito para salir al campo, ¿ya? Un ratito a manera de respirar, tomar aire puro, oxigenarnos, ¿no? Porque a veces acá estamos saturados, ¿no? Y debemos salir mañana un ratito. Los que están en Puno, por lo menos salgan siquiera un rato al Cerro Cancharán, o por lo menos que a la orilla del lago, ¿no? A la orilla del lago. O, o capaz darse una vueltita. Si ahorita hay, por ejemplo, hay movilidad, hay bastante movilidad interna, los micros, yo si estoy en Puno, ¿qué me costaría una carrerita? A ver, irme a las cataratas, ¿no? Acá cerquita de Totorani. Si normalmente el carro se va hasta Totorani. De ahí está pues, prácticamente a 1000 metros, ¿no? Y ahí está la catarata. Salir a ver, darse un baño de sol, ¿no? Con aire puro. Entonces es muy interesante, ¿no? Entonces siempre pueden hacerlo entre dos o pueden hacerlo también solo. Pero los dos tienen que participar. La vez pasada han mandado trabajo de investigación entre dos, pero solamente he visto en el video a uno solo, a uno solo. O sea, el otro solamente decía, pon mi nombre. Eso tampoco vale. Entonces yo voy a poner nota al que está en el video, el que está haciendo, el que está presentando el trabajo. ¿Ya? Entonces, por favor, yo esta noche les voy a mandar un pequeño documento para poder, digamos, cómo van a hacer el trabajo el día de mañana. Ya, chicos, con eso terminamos, ¿eh? Porque tenemos planificado, y así lo ha dispuesto el vicerrectorado. Yo no estoy imponiendo esto, ¿no? El que lo está imponiendo es la universidad, de la facultad, lo está imponiendo este horario. Incluso nos está diciendo que deberíamos trabajar a doble horario. Para mí no hay sentido trabajar a doble horario. Siempre hemos trabajado 1 hora y un poco más. Con eso se justificó de que no estamos trabajando correctamente. Algunos están trabajando 20 minutos, 30 minutos, ¿no? En cambio, nosotros siempre hemos trabajado casi 60 minutos. Entonces, con eso nos justifica para no estar trabajando en todo el horario, ¿no? Entonces, en esa medida, solamente lo que no justificar son los sábados. O sea, forzosamente los sábados tienes que trabajar, profesor. Sí o sí, ya. Entonces, hemos arrancado el sábado pasado. Ahora este sábado también vamos a trabajar un poquito. Vamos a utilizar el método de trabajo de campo, ¿ya?
y un poquito recoger información, cómo se recoge información, etcétera, etcétera, ¿ya? Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Ese Sí. trabajo del campo es, vamos a recolectar sobre básicamente una historia, algo así como su historia de Azángaro o algo No, no, así. no, no. Es de geografía, no es historia. Geografía, subrayalo, Marisol. Entonces, ¿qué puedes estudiar tú? Geografía. ¿No es cierto? En geografía tú tienes que estudiar el espacio geográfico. Entonces tú puedes salir y específicamente estudiar te vas a ir a un cerrito a ver que está ahí casi al medio de Zángaro, a ver cómo se ha formado ese cerro, a ver más o menos cuánto de dimensión tiene, qué tipo de roca existe ahí. Entonces eso es trabajo de geografía. No te estoy dando trabajo de historia. El próximo sábado vamos a hacer, sí, el trabajo de historia. ¿Ya? ¿Ya, Marisol? Es geografía. ¿Eh? ¿Y qué estudia la geografía? Estudia el espacio geográfico, ¿no es cierto? O el geosistema. El geosistema está compuesto de dos paisajes, paisaje Sí, profesor, natural entendido. y paisaje cultural. Ya, Eso profesor. es lo que tenemos que investigar nosotros, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ¿escoges tú un paisaje natural o escoges el paisaje cultural? Si escoges el paisaje cultural, ¿con qué cosa puedes hacer? Ah, sábado, a ver qué cosas hay, a ver qué tipo de costumbres, como por ejemplo se practica en Azángaro, ¿no? O qué están haciendo, cómo es su forma de vida, o qué comen, o vas al mercado a ver qué es lo que venden, a ver qué tipos de productos, a ver, tradicionales como por se venden en el mercado. Tengo tantas cosas por ahí. Entonces eso ya depende, ¿no? Que muestra uno escoge. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, profesor. Sí, aló, adelante, Johnny. Ninguna, ya, correcto. Entonces, hasta el día de mañana, chicos, cualquier cosa siempre traten de comunicarse cualquier duda que tengan. Yo siempre voy a estar al tanto, chicos, ¿ya? Voy a estar al tanto, no se preocupen. ¿Ya? Cualquier inquietud, simplemente llamen o si no, manden un mensaje por WhatsApp, ¿ya? Listo, yo voy a estar al tanto el día de mañana, ¿ya, chicos? Entonces, hasta el día de mañana, Pajarincama, Arumancama. Paqarinkama, yachachiqni. Carincama, profe. Ali. Listo, Arumancama, Arumancama. Listo.